Saludos, saludos y buenas y gracias a todos por tomar un poquito de su tiempo para entrar a mi canal y ver un contenido de calidad aquí en las cápsulas del Capi. Miren, hay jugadores que llegan a las grandes ligas y se convierten inmediatamente en superestrellas como Ronald Acuña, eh, Ozzy Albi, Fernando Tatis. O sea, hay un sinnúmero de jugadores, Juan Soto, hay un sinnúmero de jugadores que si empezamos no terminamos, pero hay otros que tienen que luchar por cada oportunidad y esa es la realidad. Jugadores que nunca fueron considerados superestrellas, pero consiguieron algo que muy pocos pueden decir. Es jugar más de una década en las grandes ligas y es el caso de mi amigo, mi capitán, mi hermano Ronnie Belial. Y hoy no le voy a hablar porque ustedes lo conocen de Liga de Invierno, de los Tigres del Licey, pero muchas personas se le olvidan o no conocen la gran carrera que tuvo Ronnie Belial en grandes ligas. Fue un jugador del cuadro, como todos saben, que pasó por varios equipos, llegó a ser jugador del equipo Todos Estrella, ganó una serie mundial y terminó con una carrera de más de 1,300 hits en Grandes Ligas. Pero, ¿quién fue realmente Ronnie Belial? Hoy vamos a, a repasar un poquito de su carrera de Grandes Ligas. Ronnie Belial nació en el 7 de abril, como tocayo de mes, cumplimos años es un dato curioso que ambos capitanes cumplan años en abril. En el 1975 nació en el Bronx y se formó jugando pelota en Miami Central High School en Florida. En 1994 Ronnie fue subido por el equipo de Milwaukee, que mucha gente desconocía eso. Lo seleccionan en la octava ronda del draft de dicho año y no era una selección o no fue una selección de primera ronda, pero Ronnie comenzó a demostrar que tenía algo importante y era la consistencia. En Liga Menores fue avanzando hasta recibir su primera oportunidad en Grandes Ligas. Fue llamado el 12 de abril de 1998 con el equipo de Milwaukee. Hizo su debut ese día y comenzó así una carrera que terminaría durante 13 temporadas en la Grandes Ligas. Su primera temporada completa llegó en el 1999 y ahí fue donde Ronnie realmente comenzó a llamar la atención. Batió 295, conectó 135 hits, 29 dobles, 8 honrones y remolcó 58 carreras. Ronnie también fue muy reconocido para ganar el novato del año, pero sí, realmente el 1999 fue su presentación en la Grande Liga. A eso, yo sé que muchos ustedes conocen la gran temporada que estuvo con los Tigres del Licey en el famoso llamado el equipito de 1998 en la Liga de Invierno. En el 2000 fue su explosión como pelotero. Ese año jugó 152 partidos, consiguió 150 hits, anotó más de 80 carreras, más de 30 dobles y 9 triples. Ronnie era una máquina de conectar doble. Fue una de esas temporadas o de su temporada más ofensiva en toda su carrera. Y algo muy importante es que Belial demostró ya en su segundo año jugando todos los días que sí podía jugar todos los días y eso es muy valioso en las grandes ligas. Obviamente sabemos que los tiempos de antes y los de ahora eran tiempos muy diferentes en cuanto al manejo y el tiempo de juego. Después de sus primeros años, Ronnie Belial continuó afianzando su carrera y pasó por diferentes organizaciones. Jugó para Colorado, jugó para Cleveland, jugó en San Luis, en Washington
Washington, donde tuve la oportunidad de jugar con él, y finalmente los Dodgers de Los Ángeles. Y esto es, mucha gente lo ve como trotamundo, pero yo entiendo que es algo importante a un pelotero que le dije al principio que no subió como un superestrella. Entonces, en este caso, cuando tú pasas por mucho equipo, eres un tipo ganador, los equipos te buscan y eso ayuda eh, a extender su carrera. Su valor era de un jugador confiable, no era un superestrella, pero era un jugador muy confiable para todos los equipos, porque podía defender la segunda base muy bien, podía aportar ofensivamente y podía aparecer en los momentos clave, como lo hizo a lo largo de toda su carrera. Era un tipo de esos jugadores que todo manager quería tener en su roster por su versatilidad, realmente. Entonces aquí llega uno de los, ¿cómo le digo? Como de los reconocimientos más importantes de su carrera en el 2004, mientras jugaba para el equipo de Cleveland, que de hecho hizo combinación con Omar Vizquel. Fue seleccionado al Juego de Estrella. Eso tiene un significado muy grande porque estamos hablando de un jugador que había llegado a la Grande Liga, como se dice, sin ser un super de estrella, sin pena de gloria, y terminó siendo reconocido para ser un jugador del Juego de Estrella en su posición. Ese año batió 2.82 con 12 honrones ahí en Cleveland. No solamente fue un jugador de roster, ya la cosa cambiaba porque pertenecía a un equipo todo estrella. En el 2010, en el 2006, eh, posiblemente en cuanto a la Grande Liga, para mí es el capítulo más especial de Ronnie, eso habría que preguntárselo, y es cuando llegó a la Serie Mundial. Obvio, todavía pertenecía al equipo de Cleveland, pero terminó con el equipo de San Luis. Los San Luis llegaron a la Serie Mundial, enfrentaron a Detroit en esa Serie Mundial, una serie que terminó siendo histórica para el equipo de San Luis. San Luis ganó esa serie 4-1. Ronnie se convirtió en campeón mundial. Ya había ganado en Santo Domingo, al igual que en las grandes ligas. Y aquí está una de las grandes historias de su carrera, que no todos los jugadores llegan a las grandes ligas y, y consiguen o tienen la oportunidad de jugar en una serie mundial. Y a eso cuando usted le suma que usted es campeón, estamos hablando de otra cosa, y Ronnie con el equipo de San Luis la consiguió. Después de ahí pasó ya más veterano, tuvo un paso por el equipo de Washington y ahí volvió a demostrar su capacidad ofensiva, porque en el 2007 tuvo una temporada muy interesante, jugó 147 juegos, batió 290, 148 hits, 25 dobles, 11 honrones y 51 carreras empujadas. Era un veterano que que seguía produciendo a nivel de la Grande Liga. En el 2008 tuvo otra temporada muy sólida con Washington, que fui parte de esa al final de la temporada, 287 con 11 y un OVP de 8.45. Es decir, que aunque Ronnie estaba entrando en su etapa final de su carrera, todavía podía batear. Luego de eso pasa al equipo de los Dodgers en en el 2009 y ahí llegó otra oportunidad muy importante. Los Dodgers estaban buscando profundidad y experiencia en el cuadro. Belial Ronnie aportó, yo creo que eso y un poquito más. Batió 277 con 10 honrones, 40 empujadas entre Washington y los Dodgers. En el 2010 regresó a, um, a los Dodgers, pero ya estaba en la última
etapa de su carrera. Ese año jugó 82 partidos y no batió muy bien, batió 2.16. Después de 13 temporadas en la MLB, su carrera ya estaba obviamente llegando a su final. Y ahora yo quiero realmente ponerle en perspectiva, todo eso se lo dije, para ponerle en perspectiva lo que Ronnie Belial consiguió en las grandes ligas, que mucha gente se pasa eso por arribita de la gran carrera que tuvo Ronnie Belial en grandes ligas. Ronnie Belial terminó su carrera en las grandes ligas con 1.377 y 114 honrones, 601 carreras empujadas, 685 anotadas, 43 bases robadas, no era muy robador, y un promedio de bateo de 2.73 de por vida. Además, a eso súmale un juego de estrella, un campeonato de serie mundial, más de 5.000 turnos oficiales en las grandes ligas. No estamos hablando de una carrera que duró 2 o 3 años, estamos hablando de 13 campañas en las grandes ligas. Click that. Entonces, por eso quise traer a colación la gran carrera que el capitán tuvo en grandes ligas. Quizá eso es lo que más debemos valorar de Ronnie, que no fue de Jeter, no fue Albert Pujol, no fue Barry Bonds, no fue una superestrella de 40 honrones, pero tampoco necesitó serlo, porque en su rol fue un jugador que construyó una carrera en base a trabajo, consistencia, capacidad de adaptarse a su rol. Craig That llegó a la Grandes Ligas y se convirtió en titular. Como les dije, ya ustedes saben, fue al juego de estrella, jugó para 6 organizaciones en la Grandes Ligas y terminó levantando el trofeo de campeón, que yo creo que no puede pedir más. Yo creo que con su promedio y toda la cantidad de hits, los 1.377 hits, yo creo que Ronnie dejó su huella en las Grandes Ligas. Ahora yo te quiero preguntar a ti, ¿qué recuerda? Déjamelo aquí en los comentarios. ¿Qué recuerda de Ronnie Belial? Y no estoy hablando de Liga de Invierno, sino de las grandes ligas. Lo recuerda por sus años en Milwaukee, en Cleveland, en Washington, en San Luis o en su etapa de los Dodgers. Click that. Déjenmelo por aquí en los comentarios. Si te gusta realmente esta historia de jugadores que muchas veces no reciben el reconocimiento que merecen, suscríbete a este canal Aprendiendo del Béisbol, porque aquí seguimos aprendiendo de la historia del béisbol de jugadores. Así que ya ustedes saben, esto fue todo de mi parte. Nos vemos en el próximo video. Dios lo bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.